Bienvenidos al terror oscuro, donde desenterramos los relatos olvidados que acechan en las sombras de la historia. Hoy, viajamos de regreso a 1850, a las colinas onduladas del sur de Alabama, donde el nombre Ellison solo se pronunciaba en susurros apagados. En una era de prosperidad del sur, cuando el algodón era el rey y las fortunas se construían sobre las espaldas de los esclavos, la familia Ellison se encontraba entre la élite de la sociedad de Alabama. Su historia, transmitida a lo largo de generaciones, sirve como un escalofriante recordatorio de que la riqueza y el estatus no ofrecen protección contra fuerzas que desafían la comprensión. Al adentrarnos en su historia, prepárate para un relato que ha perseguido la región durante más de un siglo y medio. Un misterio que sigue sin resolverse hasta el día de hoy. La plantación Ellison se erguía orgullosa en medio de acres de campos de algodón que se extendían hacia el horizonte. Una gran mansión de 2 pisos con columnas blancas y caoba oscura, construida por las manos de aquellos que servían a la creciente fortuna de la familia. Conocida como Magnolia Hill por los lugareños, la casa de la plantación se encontraba en el punto más alto de la propiedad, lo que permitía a Josiah Ellison inspeccionar su dominio desde la amplia veranda que rodeaba 3 lados de la estructura. Puertas de hierro ornamentadas marcaban la entrada a un largo camino bordeado de robles antiguos, cuyas ramas formaban un arco natural que guiaba a los visitantes hasta los imponentes escalones frontales. El patriarca de la familia, Josiah Ellison, había llegado a Alabama en 1825 sin nada más que ambición, una pequeña herencia de su difunto padre y 3 esclavos que había heredado, un hombre llamado Moses, su esposa Ruth y su hijo adolescente Samuel. Comenzando con solo 50 acres, Josiah trabajó junto a sus esclavos en esos primeros años. Sus manos se volvieron tan callosas como las de ellos mientras despejaba tierra, plantaba algodón y expandía gradualmente sus terrenos. Era conocido por su incansable ética de trabajo y su astucia empresarial, cualidades que le valieron respeto entre sus compañeros, pero miedo de aquellos a quienes superaba en tratos de tierras y comercio de algodón. En 1835, solo una década después de su llegada, se había establecido como uno de los plantadores de algodón más prósperos de la región. Su propiedad se expandió a más de 500 acres y sus esclavos sumaban casi 40. La cabaña simple que había construido inicialmente dio paso a la magnífica casa de la plantación que ahora dominaba el paisaje. Su construcción se completó en 1838 para coincidir con su creciente estatus en la sociedad de Alabama. Josiah se enorgullecía especialmente de la escalera de madera tallada que se enrollaba por el centro de la casa. Cada balaustre fue hecho a mano por un hábil carpintero esclavo que había comprado específicamente para la tarea. Josiah se casó con Elizabeth Montgomery, la hija de un propietario vecino de plantación, en 1830. Ella tenía 20 años menos que él, una mujer de delicada belleza y tranquila determinación, con ojos ámbar que parecían guardar secretos y cabello rubio pálido que llevaba en elaborados peinados, de moda entre las mujeres del sur con medios. Su cortejo fue breve, en gran parte arreglado por el padre de Elizabeth, quien vio en Josiah a un hombre en ascenso cuya ambición coincidía con la suya. La boda se celebró en la iglesia episcopal de St. James en la sede del condado, a la que asistieron las familias más prominentes de la región y fue seguida por una recepción en la plantación Montgomery que duró 3 días, como era la costumbre para las familias ricas de la época. Elizabeth trajo consigo una dote sustancial que incluía 10 esclavas domésticas, expertas en cocina, costura y gestión del hogar, así como una colección de reliquias familiares que databan de los primeros días de la colonia de Virginia. Entre ellas, la más notable era un espejo de mano de plata, cuyo mango estaba intrincadamente forjado en forma de vides entrelazadas que llevaban el escudo de la familia Montgomery. Elizabeth rara vez era vista sin este espejo cerca, a menudo deteniéndose en sus actividades diarias para mirarse en su superficie reflectante, con una intensidad que incomodaba a las esclavas de la casa. Su unión fue bendecida con 5 hijos, un hijo, Thomas, nacido en 1831, y 4 hijas, Margaret, nacida en 1834, Catherine, nacida en 1836, Josephine, nacida en 1838 y la pequeña Sarah, nacida en 1844, después de una brecha que había llevado a muchos a creer que los años fértiles de Elizabeth habían quedado atrás. Cada nacimiento se celebraba con una lujosa ceremonia de bautizo y a medida que la familia crecía, también lo hacían la reputación
educación y la riqueza de Josiah. Con el nacimiento de Sarah, el nombre Ellison era sinónimo de prosperidad en todo el sur de Alabama. Los Ellison eran miembros respetados de su comunidad, conocidos por su generosidad durante tiempos de dificultad y por sus lujosas reuniones durante la temporada de cosechas. Cuando la sequía golpeó la región en 1843, Josiah abrió sus almacenes a los agricultores vecinos, ofreciendo grano y provisiones a aquellos cuyos cultivos habían fallado. Durante el brote de fiebre escarlatina de 1845, Elizabeth envió al médico de la familia para atender a las familias afectadas que no podían costear atención médica, un acto de caridad que salvó muchas vidas. Estos gestos de buena voluntad le ganaron a los Ellison la gratitud de la comunidad, aunque algunos susurraban que su generosidad era simplemente un medio para afirmar su posición superior. Sus bailes de temporada eran legendarios, atrayendo a invitados de lugares tan lejanos como Mobile y Montgomery. El baile de Navidad de 1846 fue particularmente memorable, con la casa de la plantación adornada con ramas de pino fresco y cintas de terciopelo rojo, candelabros de plata proyectando una cálida luz sobre los invitados reunidos en sus mejores galas. La mesa del banquete crujía bajo el peso de pavo asado, jamón glaseado, relleno de ostras, pasteles de batata y sillabú, todo preparado por las hábiles manos de Ruth, ahora la jefa de cocina, que había estado con la familia desde la llegada de Josiah a Alabama. Cada domingo, asistían al servicio en la iglesia episcopal de St. James. Llegaban en un carruaje pulido tirado por 4 caballos iguales, la familia vestida con sus mejores ropas. Josiah servía como hombre de vestry, contribuyendo generosamente al fondo de construcción de la iglesia y a los esfuerzos misioneros. Elizabeth enseñaba la escuela dominical a los niños de otras familias plantadoras. Su manera suave y firme orientación moral la convertían en una favorita entre sus jóvenes pupilos. La familia ocupaba el primer banco, su presencia un recordatorio semanal de su estatus en la comunidad. Después de los servicios, a menudo organizaban la cena del domingo para el ministro y algunos feligreses electos, discutiendo teología y asuntos locales mientras disfrutaban del famoso cobler de durazno de Elizabeth. En la superficie, personificaban la prosperidad y la gentileza del sur Antebellum, una familia bendecida por Dios y la fortuna, intocada por las dificultades o el dolor. Sus esclavos estaban bien alimentados y vestidos según los estándares de la época, sus campos eran productivos, su futuro seguro en una sociedad que valoraba la ascendencia y la tierra por encima de todo. Pero bajo esta fachada de respetabilidad sureña, se estaba gestando una oscuridad que consumiría a la familia a lo largo de una década, dejando atrás un legado de miedo y superstición que persiste hasta el día de hoy. Algunos decían que todo comenzó con la compra de la tierra misma, una transacción contra la que los viejos del condado habían advertido. Otros señalaban los hábitos peculiares de Elizabeth, su interés en libros que las mujeres sureñas decentes no debían leer, sus paseos nocturnos por los terrenos de la plantación. Algunos valientes susurraban acerca del viejo roble que se erguía en el borde de la propiedad, un enorme árbol antiguo que había estado allí mucho antes de que llegaran los Ellison, con sus ramas retorcidas alcanzando el cielo como brazos suplicantes. Los esclavos de la casa tenían sus propias teorías, compartidas en susurros tarde en la noche en sus habitaciones. Bessie, la criada personal de Elizabeth, afirmaba que había visto a su ama conversando con el aire vacío bajo ese roble en noches de luna llena, hablando en un idioma que Bessie nunca había escuchado antes. Moses, ahora anciano pero aún responsable de los jardines, juraba que las flores plantadas cerca del árbol crecían de maneras antinaturales, con sus flores más grandes y vibrantes de lo que parecía posible, pero emanando un dulce aroma enfermizo que causaba dolores de cabeza y extraños sueños. El joven Samuel, ahora adulto y sirviendo como valet de Thomas Ellison, una vez reportó haber visto figuras pálidas moviéndose entre las ramas, aunque fue severamente azotado por esparcir semejante tontería supersticiosa. Pero si la familia era consciente de estos susurros, no lo mostraron. La vida en Magnolia Hill continuaba a su ritmo ordenado, los días marcados por las estaciones y el trabajo de la plantación, el calendario social de bailes y cenas, los hitos del crecimiento y la educación de los niños hasta ese verano de 1845, cuando todo comenzó a cambiar. Nuestra historia realmente comienza en el verano de 1845, cuando Margaret Ellison, la hija mayor, se preparaba para su 16º cumpleaños. En la sociedad sureña Antebellum, el 16º año de una joven marcaba su transición de la niñez a la adultez,
el momento en que sería formalmente presentada a la sociedad y comenzaría el proceso de encontrar un esposo adecuado. Para la hija de un plantador rico como Josiah Ellison, esto era un hito de tremenda importancia, uno que sería celebrado con un lujoso baile de debutante y el encargo de un retrato para conmemorar la ocasión. Margaret era una joven animada, con cabello castaño que caía en ondas naturales hasta su cintura y los ojos grises decididos de su padre. A diferencia de muchas chicas de su estatus, que se contentaban con el trabajo de aguja y el piano, Margaret tenía un intelecto voraz que a veces preocupaba a su madre. Devoraba libros de la biblioteca de su padre, historias, tratados filosóficos, incluso textos médicos que se consideraban muy impropios para las jóvenes. Destacaba en sus estudios, particularmente en literatura y francés, materias que aprendió de su institutriz, Miss Abigail Porter, una solterona de Boston, que había llegado al sur en busca de empleo después de que fracasara el negocio naviero de su familia. Miss Porter reconoció la inteligencia inusual de Margaret y la alentó, a veces para consternación de Elizabeth. Nunca encontrará esposo si insiste en discutir sobre Voltaire en la mesa del comedor, se quejaba Elizabeth a Josiah después de una velada particularmente incómoda con la familia vecina Beaumont, cuyo hijo James era considerado un excelente prospecto matrimonial. Sin embargo, Josiah se enorgullecía de la aguda mente de su hija. Se casará cuando y con quien ella elija, respondió. Prefiero tener una hija con pensamientos en la cabeza que una que solo pueda sonreír y servir el té. En las semanas previas a su cumpleaños, Margaret había estado inusualmente retraída, pasando largas horas sola en su habitación o caminando por los jardines, especialmente cerca del viejo roble. El cambio en su actitud fue notado por muchos en la casa, desde sus hermanos hasta los esclavos de la casa que atendían las necesidades de la familia. Thomas, que había regresado de sus estudios en la Universidad de Alabama, expresó su preocupación a su padre de que Margaret parecía de alguna manera disminuida, como si una parte de ella ya se hubiera ido. Según el diario de Miss Porter, que fue descubierto décadas después en el ático de un pariente lejano, Margaret se había confiado a su institutriz sobre la causa de su angustia. El volumen encuadernado en cuero, cuyas páginas se habían amarillado con el tiempo pero la tinta aún era legible, contenía relatos detallados de conversaciones entre la maestra y la alumna durante esas fatídicas semanas. Margaret se confesó conmigo hoy sobre sus sueños, escribió Miss Porter el 12 de junio de 1845. Ella habla de una mujer con ojos hundidos que la llama por su nombre. La figura aparece todas las noches, siempre de pie bajo el viejo roble en el límite oriental de la propiedad. Margaret la describe como ama conversando con el aire vacío bajo ese roble en noches de luna llena, hablando en un idioma que Bessie nunca había escuchado antes. Moses, ahora anciano pero aún responsable de los jardines, juraba que las flores plantadas cerca del árbol crecían de maneras antinaturales, con sus flores más grandes y vibrantes de lo que parecía posible, pero emanando un dulce aroma enfermizo que causaba dolores de cabeza y extraños sueños. El joven Samuel, ahora adulto y sirviendo como valet de Thomas Ellison, una vez reportó haber visto figuras pálidas moviéndose entre las ramas, aunque fue severamente azotado por esparcir semejante tontería supersticiosa. Pero si la familia era consciente de estos susurros, no lo mostraron. La vida en Magnolia Hill continuaba a su ritmo ordenado, los días marcados por las estaciones y el trabajo de la plantación, el calendario social de bailes y cenas, los hitos del crecimiento y la educación de los niños hasta ese verano de 1845, cuando todo comenzó a cambiar. Nuestra historia realmente comienza en el verano de 1845, cuando Margaret Ellison, la hija mayor, se preparaba para su 16º cumpleaños. En la sociedad sureña antebellum, el 16º año de una joven marcaba su transición de la niñez a la adultez, el momento en que sería formalmente presentada a la sociedad y comenzaría el proceso de encontrar un esposo adecuado. Para la hija de un plantador rico como Josiah Ellison, esto era un hito de tremenda importancia, uno que sería celebrado con un lujoso baile de debutante y el encargo de un retrato para conmemorar la ocasión. Margaret era una joven animada, con cabello castaño que caía en ondas naturales hasta su cintura y los ojos grises decididos de su padre. A diferencia de muchas chicas de su estatus, que se contentaban
con el trabajo de aguja y el piano, Margaret tenía un intelecto voraz que a veces preocupaba a su madre. Devoraba libros de la biblioteca de su padre, historias, tratados filosóficos, incluso textos médicos que se consideraban muy impropios para las jóvenes. Destacaba en sus estudios, particularmente en literatura y francés, materias que aprendió de su institutriz, Miss Abigail Porter, una solterona de Boston, que había llegado al sur en busca de empleo después de que fracasara el negocio naviero de su familia. Miss Porter reconoció la inteligencia inusual de Margaret y la alentó, a veces para consternación de Elizabeth. Nunca encontrará esposo si insiste en discutir sobre Voltaire en la mesa del comedor, se quejaba Elizabeth a Josiah después de una velada particularmente incómoda con la familia vecina Beaumont, cuyo hijo James era considerado un excelente prospecto matrimonial. Sin embargo, Josiah se enorgullecía de la aguda mente de su hija. Se casará cuando y con quien ella elija, respondió. Prefiero tener una hija con pensamientos en la cabeza que una que solo pueda sonreír y servir el té. En las semanas previas a su cumpleaños, Margaret había estado inusualmente retraída, pasando largas horas sola en su habitación o caminando por los jardines, especialmente cerca del viejo roble. El cambio en su actitud fue notado por muchos en la casa, desde sus hermanos hasta los esclavos de la casa que atendían las necesidades de la familia. Thomas, que había regresado de sus estudios en la Universidad de Alabama, expresó su preocupación a su padre de que Margaret parecía de alguna manera disminuida, como si una parte de ella ya se hubiera ido. Según el diario de Miss Porter, que fue descubierto décadas después en el ático de un pariente lejano, Margaret se había confiado a su institutriz sobre la causa de su angustia. El volumen encuadernado en cuero, cuyas páginas se habían amarillado con el tiempo pero la tinta aún era legible, contenía relatos detallados de conversaciones entre la maestra y la alumna durante esas fatídicas semanas. Margaret se confesó conmigo hoy sobre sus sueños, escribió Miss Porter el 12 de junio de 1845. Ella habla de una mujer con ojos hundidos que la llama por su nombre. La figura aparece todas las noches, siempre de pie bajo el viejo roble en el límite oriental de la propiedad. Margaret la describe como, llamado Henry Beaumont, que recientemente había establecido un estudio en Mobile, llegara la semana siguiente. Josiah pasó la mañana en su estudio, revisando la lista final de invitados con su supervisor y asegurándose de que se hubieran preparado suficientes alojamientos para aquellos que viajaban desde lejos y que se quedarían a pasar la noche. 57 invitados habían confirmado su asistencia, incluyendo al secretario del gobernador y su esposa, una conexión que Josiah esperaba pudiera llevar a nombramientos políticos en el futuro. La propia Margaret había pasado las primeras horas de la mañana en su habitación, sentada en su escritorio de escribir, componiendo cartas para amigas de su escuela de acabados, quienes no habían podido viajar para la celebración. Llevaba un vestido sencillo de mañana de muselina azul pálido, su cabello trenzado y recogido en preparación para el peinado más elaborado que tendría más tarde. Según su doncella, una joven esclava llamada Dileya, Margaret parecía calmada pero distante, respondiendo a las preguntas con respuestas de una sola palabra, y mirando durante largos periodos su propio reflejo en el espejo. Margaret pasó la mañana recibiendo regalos de sus familiares, un diario encuadernado en cuero con sus iniciales estampadas en oro de su madre, un relicario de plata con retratos en miniatura de sus padres de su hermano, una colección de sonetos de Shakespeare encuadernada en cuero marroquí de sus hermanas, y una colección de poesía de su institutriz. Cada regalo fue recibido con gracias educadas, aunque los más cercanos a ella notaron que la chispa de placer que normalmente iluminaba sus ojos al recibir tales tesoros estaba notablemente ausente. Al mediodía, cuando el sol de julio alcanzó su cenit y el calor presionaba la plantación como un peso físico, Margaret pidió permiso para caminar por los jardines, deseando un momento de soledad antes de que llegaran los invitados. La solicitud fue inusual. Las jóvenes adecuadas rara vez buscaban estar solas, particularmente en un día tan importante, pero Elizabeth, distraída por una pequeña crisis relacionada con la colocación de los platos de la cena, accedió sin pensarlo mucho. Sin embargo, instruyó a una de las esclavas de la casa, una mujer llamada Bessie, que había estado con la familia durante muchos años y servía como la doncella personal de Elizabeth para que vigilara desde una distancia. El sol está muy fuerte hoy, advirtió Elizabeth. Asegúrate de que no se quede afuera tanto tiempo como para estropear su complexión. Bessie, una mujer alta y dignificada de unos 50 años con el cabello canoso oculto bajo una toalla blanca, asintió con comprensión y siguió a Margaret a una
distancia discreta mientras la chica se dirigía a través de los jardines formales en la parte trasera de la casa. Los jardines estaban dispuestos en un patrón geométrico típico de la época, con caminos de grava separando los parterres de rosas, dedaleras e hidrangeas. En el centro se encontraba una pequeña fuente de mármol con un querubín vertiendo agua de una urna. El chapoteo del agua sobre la piedra era el único sonido, además del ocasional zumbido de insectos y los lejanos gritos de los esclavos trabajando en los campos más allá. Según el testimonio de Bessie, registrado durante la posterior investigación, Margaret caminó entre las flores con un paso decidido, algo inusual para una joven de su estatus, que típicamente habría paseado a un ritmo más lento. Se detuvo brevemente en la fuente, dejando que sus dedos se sumergieran en el agua antes de continuar hacia el borde oriental del jardín, donde el paisaje cultivado daba paso a un entorno más natural. Más allá de la última fila de arbustos de rosas había un prado de flores silvestres, y más allá de este, el denso bosque que marcaba el límite de la propiedad de Gison. El viejo roble se encontraba en el borde de este bosque, visible desde el jardín como una oscura silueta contra el brillante cielo de mediodía. Bessie observó cómo el vestido azul pálido de Margaret se movía entre los colores vibrantes del jardín, un fresco contraste con los rojos y amarillos ardientes de las flores de verano. La chica parecía estar vagando sin rumbo, pero Bessie, que había criado a 5 hijos antes de que fueran vendidos a otras plantaciones, reconoció la naturaleza deliberada de los movimientos de Margaret. La chica se dirigía hacia el roble, aunque por un camino tan indirecto que no habría sido obvio para un ojo menos observador. Preocupada por esto, Bessie se acercó, abandonando su posición cerca del jardín de la cocina para seguir a Margaret en el área más salvaje más allá de los parterres formales. La alta hierba del prado rozaba sus faldas mientras caminaba, y notó con desaprobación que el dobladillo del fino vestido de Margaret se ensuciaría para cuando regresara a la casa. Estaba a punto de gritar para recordarle a la chica la hora y la necesidad de prepararse para los invitados cuando una perturbación llamó su atención. Una gallina, una de las preciadas Damenix que proveían huevos para la cocina de la plantación, había escapado de su cercado y picoteaba el suelo cerca del cobertizo del jardín. Sabía que la cocinera dependía de estas aves y los problemas que surgirían si se alejaba, así que Bessie se desvió brevemente para devolverla al corral. La tarea solo le tomó unos momentos. El ave fue cooperativa, corriendo delante de sus manos extendidas de regreso a su lugar. Pero cuando Bessie volvió a mirar, su corazón dio un vuelco en su pecho. El prado estaba vacío. Margaret Ellison, con su distintivo vestido azul pálido, ya no estaba por ningún lado. Bessie gritó, su voz resonando a través del espacio abierto, pero no recibió respuesta. Se apresuró hacia adelante, sus ojos escaneando la alta hierba, pensando que quizás la chica se había sentado a descansar o a recoger flores silvestres. El prado no era grande, tal vez 50 yardas de largo antes de llegar al bosque, y una persona de pie debería haber sido claramente visible. Sin embargo, Margaret había desaparecido completamente como si nunca hubiera estado allí. Al principio, nadie se alarmó. Cuando Bessie regresó a la casa, sin aliento y con los ojos muy abiertos, informando que había perdido de vista a Margaret, Elizabeth simplemente suspiró con la exasperación de una madre cuyos planes se veían interrumpidos por una hija voluntariosa. Probablemente ha ido a la casa de la primavera para refrescarse, dijo, ajustando un arreglo floral en la mesa del comedor. O tal vez a los establos. Siempre le ha gustado ese nuevo mayordomo. Envió a un niño de cocina a revisar estos lugares, esperando que el asunto se resolviera rápidamente. A medida que la hora avanzaba y los primeros carruajes comenzaban a aparecer en el largo camino que llevaba a la casa, la preocupación comenzó a aumentar. Thomas y 2 esclavos de la casa habían buscado en los terrenos inmediatos, la casa de la primavera, los establos, la ahumadora e incluso los cuartos de los esclavos. Aunque era impensable que Margaret hubiera ido allí sin su ropa adecuada. No encontraron rastro de ella, ni nadie la había visto desde que entró al jardín con Bessie siguiéndola a distancia. Josiah, inicialmente irritado por lo que percibió como una broma infantil en un día tan importante, ahora caminaba por la veranda, su expresión oscureciéndose con cada informe de otro lugar que se había buscado sin éxito. Debe ser encontrada antes de que lleguen los invitados, insistió, su voz tensa por la ira reprimida. No permitiré que los Bowmans y los Calhoun sean recibidos por una casa en desorden, porque mi hija ha elegido este día para algún juego tonto. Pero a medida que llegaban los primeros invitados y aún no había señales de la cumpleañera, la preocupación creció hasta convertirse en pánico. Elizabeth,
Manteniendo una compostura frágil mientras saludaba a los primeros en llegar, los envió a varias partes de la casa con vagas explicaciones sobre que Margaret descansaba antes de las festividades. Mientras tanto, Josiah reunió a los sirvientes y esclavos varones, organizándolos en grupos de búsqueda para recorrer los amplios terrenos de la plantación. La búsqueda comenzó con seriedad a medida que el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental, proyectando largas sombras sobre los céspedes bien cuidados y los campos cultivados de Magnolia Hill. La casa y los jardines fueron examinados sistemáticamente. Cada habitación, armario y edificio exterior fue inspeccionado varias veces. A medida que se acercaba el anochecer y aún no se encontraba rastro de Margaret, Josiah tomó la difícil decisión de informar a los invitados reunidos que su hija se había puesto repentinamente enferma y que la celebración tendría que ser pospuesta. El anuncio fue recibido con murmullos de simpatía y ofertas de ayuda, las cuales Josiah rechazó con toda la gracia que pudo reunir dadas las circunstancias. Cuando el último de los invitados decepcionados se fue, la búsqueda se amplió a los campos y bosques circundantes. Los esclavos fueron despertados de sus cuartos para unirse al esfuerzo, llevando antorchas y faroles para iluminar la creciente oscuridad. Los plantadores vecinos, al enterarse de la situación a través de los invitados que se retiraban, enviaron a sus supervisores y trabajadores de campo para ayudar, un gesto de solidaridad comunitaria que trascendió las usuales relaciones competitivas entre la aristocracia del algodón. Las linternas parpadeaban por la plantación durante la noche, su luz reflejándose en las oscuras hojas de los magnolios y en la superficie ondulante del arroyo que corría a lo largo del límite occidental de la propiedad. Los hombres llamaban el nombre de Margaret hasta que se agotaron, el sonido resonando en el bosque sin una respuesta. Se trajeron perros, sabuesos de sangre de la plantación Crawford, a 5 millas al este, pero mostraron confusión en lugar de propósito, dando vueltas por el área donde Margaret había sido vista por última vez, pero sin poder establecer un rastro que indicara su huida. A medianoche, sin señales de la niña desaparecida y con la fatiga comenzando a apoderarse de los buscadores, algunos comenzaron a susurrar sobre posibilidades más oscuras. ¿Podría Margaret haber sido llevada por esclavos fugitivos? Había rumores de un grupo oculto en los pantanos a 20 millas al sur, que ocasionalmente saqueaban granjas aisladas en busca de suministros, pero la plantación Ellison no era precisamente aislada, y no se habían reportado otras perturbaciones que sugirieran la presencia de intrusos. Otros especulaban sobre un posible amor secreto, una reunión clandestina organizada para su cumpleaños que había salido mal, pero Margaret no había mostrado interés en los jóvenes del condado, y los movimientos de Margaret habían sido cuidadosamente supervisados, como era propio para una chica de su edad y estatus. La idea de que pudiera haber planeado una fuga fue considerada y descartada. No había tomado nada con ella, ni siquiera un chal para el frío de la noche. A medida que se acercaba el amanecer del 16 de julio, se hizo un descubrimiento que solo profundizó el misterio. La única pista fue un solo zapato, una zapatilla de satén blanco con cierre de botón de perla, parte del nuevo par que Elizabeth había encargado a un zapatero de Mobile, específicamente para la celebración del cumpleaños de Margaret. Fue encontrado por el valet de Samuel Thomas, quien había continuado buscando mucho después de que otros regresaron a la casa para un breve descanso. El zapato yacía de lado en la base del viejo roble, el mismo de los sueños de Margaret, su tela inmaculada sin mancha a pesar del suelo mojado por el rocío debajo de él. Samuel llamó inmediatamente a Josiah, quien llegó momentos después, desaliñado por la noche de búsqueda, con los ojos enrojecidos y su atuendo normalmente impecable arrugado y manchado de sudor. Cuando vio la zapatilla, cayó de rodillas junto a ella, extendiendo las manos temblorosas, pero deteniéndose justo antes de tocarla, como si temiera que se disolviera en niebla al contacto. «Esta es suya», dijo, con la voz ronca. «Esto es lo que debía llevar esta noche. Pero, ¿dónde está la otra? ¿Dónde está mi hija?» Un examen exhaustivo del área no reveló nada más. El suelo alrededor del árbol estaba intacto. No había señales de lucha, ni huellas que indicaran una huida. La hierba se mantenía erguida, sin señales de haber sido pisoteada por varios pies, como se esperaría si Margaret hubiera sido llevada contra su voluntad. La corteza del roble no mostraba marcas de haber sido escalada, ni arañazos ni ramas rotas que pudieran sugerir que ella hubiera ascendido a su enorme copa. La única zapatilla blanca estaba sola, un testamento
testamento solitario de la presencia de Margaret y su posterior desaparición. Lo más perturbador para los presentes fue el estado del zapato en sí. Estaba completamente seco a pesar del pesado rocío que había caído durante la noche, empapando la hierba y dejando todos los demás objetos en las cercanías resbaladizos por la humedad. Cuando Josiah finalmente lo levantó, tratándolo con la misma reverencia que una reliquia sagrada, notó que estaba cálido al tacto, como si acabara de ser retirado de un pie vivo, aunque claramente había estado allí durante horas. Esto no es natural, susurró una de las esclavas, solo para ser silenciada con una mirada severa del supervisor. Pero sus palabras dieron voz a lo que muchos estaban pensando. Había algo extraño en la única zapatilla, algo que sugería fuerzas más allá de su comprensión. En los días que siguieron, Josiah Ellison no escatimó gastos en la búsqueda de su hija mayor. Contrató investigadores privados de Mobile y Montgomery, ofreciendo recompensas sustanciales por información que condujera al paradero de Margaret. Se colocaron avisos en periódicos de toda Alabama y de los estados vecinos, describiendo a la niña desaparecida y las circunstancias de su desaparición. Los extraños que llegaban al condado eran vistos con desconfianza y cuestionados minuciosamente por las autoridades locales a insistencia de Josiah. A medida que julio se convertía en agosto sin señales de Margaret, los métodos de Josiah se volvían cada vez más desesperados. Consultó con un rastreador cherokee que tenía reputación de encontrar a aquellos que no deseaban ser encontrados, pagándole una suma exorbitante para que examinara el área alrededor del roble. El rastreador pasó un día en silencio, contemplando el lugar, pero al atardecer devolvió las monedas de oro que Josiah le había dado, diciendo simplemente, «Esto no es un asunto para mis habilidades. Su hija recorre caminos que no puedo seguir». En septiembre, con la esperanza desvaneciéndose y los métodos convencionales agotados, Josiah recurrió a enfoques menos ortodoxos. A pesar de su posición como hombre de Vestry en la iglesia y su desdén anterior por lo que él llamaba supersticiones paganas, ahora buscó a aquellos que decían tener conexiones con el mundo invisible. Una mujer de hechicería de los pantanos, conocida solo como Madre Surreal, fue llevada a la plantación bajo el manto de la oscuridad. Realizó rituales con hierbas y huesos, murmurando encantamientos en una mezcla de francés y dialectos africanos, pero no pudo ofrecer ninguna información concreta sobre el destino de Margaret, solo advertencias crípticas sobre mujeres que esperan más allá del velo. En octubre, a insistencia de Elizabeth, Josiah consultó a una espiritualista de Nueva Orleans, una mujer criolla conocida solo como Madame Lavo, reputada por tener el poder de comunicarse con los muertos. La sesión espiritista, realizada en el salón formal de Magnolia Hill, con solo la familia inmediata presente, terminó abruptamente cuando la medium comenzó a hablar con una voz que no era la suya. Un tono infantil y agudo que Elizabeth identificó con un suspiro como la voz de Margaret. «Las mujeres de blanco me han dado la bienvenida a casa», dijo la voz a través de los labios de Madame Lavo. «No busques lo que te es dado libremente». Luego la medium colapsó y al reanimarse, afirmó no recordar lo sucedido. El periódico local, The Southern Sentinel, publicaba actualizaciones semanales sobre la búsqueda. Pero a medida que el verano se convirtió en otoño, la esperanza comenzó a desvanecerse. Los artículos se volvieron más cortos, relegados a páginas interiores en lugar de la portada, como en las primeras semanas. Para Navidad, las menciones del caso Ellison se redujeron a párrafos ocasionales, señalando la falta de avances, a menudo acompañados de recordatorios sobre la recompensa ofrecida por información. Elizabeth Ellison se recluyó en su cama, consumida por el dolor. Thomas, a los 17 años, asumió la responsabilidad de gestionar la plantación mientras su padre se dedicaba a buscar a Margaret. Las hijas menores fueron mantenidas bajo constante supervisión, nunca se les permitió vagar solas, ni siquiera dentro de la casa. El roble, que antes era un punto de referencia distintivo en la propiedad, se convirtió en un objeto de temor. Los esclavos se negaban a trabajar cerca de él, cruzándose o haciendo otros gestos protectores cuando se veían obligados a pasarlo. Josiah consideró cortarlo, pero no pudo dar la orden, atormentado por el miedo irracional de que hacerlo pudiera cortar su último lazo con su hija desaparecida. Las anotaciones del diario de Miss Porter de este periodo revelan la atmósfera de terror que se había apoderado de la casa Ellison. Ahora hay un terrible silencio en la casa, donde antes había música y risas, ahora solo hay susurros y miradas furtivas. La señora Ellison se despierta gritando en la noche, afirmando haber visto a Margaret de pie al pie de su cama, con la ropa empapada
como si la hubieran sorprendido en un aguacero. Los otros niños tienen miedo, aunque intentan esconderlo. La pequeña Catherine me preguntó ayer si ella también desaparecería cuando cumpliera 16 años. No supe qué responderle. La vida en la plantación eventualmente encontró un nuevo ritmo, uno marcado por los intentos cada vez más desesperados de Josiah por encontrar a su hija. Viajó hasta Nueva York y Boston, siguiendo rumores y supuestas apariciones, siempre regresando con las manos vacías y un poco más con los ojos hundidos. El plantador que una vez fue tan ambicioso ahora se movía como un hombre 20 años mayor, con los hombros encorvados, los ojos constantemente buscando el horizonte como si esperara que Margaret se materializara en la distancia. Para el verano de 1847, la búsqueda prácticamente había sido abandonada. Los Ellison celebraron un servicio memorial para Margaret, aunque Elizabeth insistió en que aún se le dejara un lugar en la mesa de la cena cada noche. Ella podría llegar a casa hambrienta, decía, con la voz distante, los ojos fijos en algún horizonte invisible. Y entonces, cuando se acercaba nuevamente julio, la familia se vio obligada a enfrentar una terrible realidad. El cumpleaños número 16 de Catherine Ellison estaba cerca. Catherine siempre había sido la más práctica, menos soñadora que Margaret, más interesada en la gestión del hogar que en los libros o la música. Tenía el cabello rubio de su madre, pero los ojos firmes de su padre y un enfoque de la vida sin rodeos que se había acentuado desde la desaparición de su hermana. En los 2 años desde que Margaret desapareció, Catherine había madurado rápidamente, ayudando a su madre a gestionar los asuntos domésticos de la plantación y cuidando de sus hermanos menores. Había asumido muchos de los deberes que normalmente le habrían correspondido a Elizabeth, quien permanecía frágil y a menudo confinada a su cama con dolencias misteriosas que el médico de la familia no podía diagnosticar ni tratar. A medida que se acercaba su cumpleaños, Catherine no mostraba señales de los sueños que habían atormentado a Margaret. Mantenía una eficiente rapidez en sus tareas diarias supervisando a los esclavos de la casa con una competencia que desmentía su corta edad. Cuando Miss Porter preguntó tentativamente sobre su sueño, Catherine respondió simplemente, duermo profundamente, gracias. No tengo tiempo para pesadillas. No creo en las coincidencias ni en las maldiciones, le dijo a Miss Porter. Según el diario de la institutriz, la desaparición de Margaret fue una tragedia, pero no me pasará a mí. Padre ha contratado hombres extra para vigilar la propiedad y no tengo intención de vagar sola. Josiah Ellison efectivamente había tomado precauciones. Hombres armados patrullaban los límites de la plantación día y noche. El viejo roble había sido talado y su madera quemada. A pesar de las protestas de algunos de los esclavos mayores que advertían que alterar el árbol solo traería más desgracias, Catherine nunca estuvo sola. Una compañera dormía en su habitación por la noche y la acompañaban a todas partes durante el día. En la mañana del cumpleaños de Catherine, el 3 de octubre de 1847, la atmósfera en la casa era tensa. Elizabeth no había salido de la cama en días. Abrumado por los recuerdos de la desaparición de Margaret, Josiah se movía por la casa como un hombre en trance, revisando y revisando que los guardias estuvieran en sus puestos. Catherine misma permaneció serena, aunque Miss Porter notó una cierta resignación en su actitud, como si se estuviera preparando para una inevitabilidad que no se atrevía a nombrar. El día transcurrió sin incidentes. Catherine recibió sus regalos, compartió un pequeño pastel con su familia y se retiró temprano, agotada por la constante vigilancia y el peso de los miedos no expresados. Fue justo antes del amanecer cuando comenzaron los gritos. La compañera que compartía la habitación de Catherine, una prima llamada Harriet, que se había quedado con la familia después de la desaparición de Margaret, despertó para encontrar la cama de Catherine vacía. Inmediatamente dio la alarma, y en minutos, la casa estaba en caos. El camisón de Catherine fue encontrado doblado ordenadamente en su cama, como si ella simplemente hubiera salido de ella. La ventana estaba cerrada y asegurada desde el interior. La puerta estaba cerrada con llave, la llave aún en la cerradura en el interior de la habitación. Y sin embargo, Catherine Ellison había desaparecido. La búsqueda fue inmediata y frenética. Los guardias juraron que nadie se había acercado a la casa durante la noche ni nadie había salido. Los sabuesos no encontraron ningún rastro de olor más allá de la habitación de Catherine.
Josephine. Era, imposiblemente, una repetición de la desaparición de Margaret, solo que esta vez desde dentro de una habitación cerrada con llave en una casa rodeada de ojos vigilantes. La segunda desaparición rompió algo en Josiah Ellison. Ya no hablaba de encontrar a sus hijas, sino que se obsesionó con proteger a las que quedaban. Josephine, ahora de 14 años, y Sarah, de solo 3, fueron trasladadas al dormitorio principal, donde ambos padres podrían vigilarlas día y noche. La plantación comenzó a declinar. Josiah descuidó los campos a favor de construir medidas de seguridad cada vez más elaboradas alrededor de la casa. Se instalaron rejas de hierro en todas las ventanas. Se agregaron cerraduras adicionales a cada puerta. Nadie podía entrar o salir sin el permiso explícito de Josiah. Elizabeth, mientras tanto, se retiró aún más a su propio mundo. Comenzó a hablar con sus hijas desaparecidas como si estuvieran en la habitación con ella, poniendo lugares para ellas en las comidas, doblando su ropa, arreglando flores en sus habitaciones vacías. Los esclavos susurraban entre ellos, diciendo que la tierra misma se había vuelto en contra de los Ellison, que habían construido su hogar sobre un terreno que no los quería allí. Algunos hablaban de un antiguo cementerio que había sido arado cuando se estableció la plantación, de espíritus perturbados que buscaban venganza. Otros culpaban a Madame Lavo, sugiriendo que sus intentos de contactar a Margaret habían abierto una puerta que no se podía cerrar. Las anotaciones del diario de Miss Porter de este periodo se vuelven cada vez más perturbadoras. Temo por mi cordura en esta casa. Anoche soñé que vi a Catherine caminando por los campos de algodón, su camisón blanco ondeando como si no hubiera viento. Cuando se giró para mirarme, su rostro era el de una anciana. Sus ojos eran pozos oscuros y su rostro estaba marchito. Detrás de ella caminaba Margaret, y detrás de Margaret una procesión de mujeres que no reconocí. Todas vestidas de blanco, todas con la misma mirada de ojos vacíos. Estaban cantando algo, una melodía que no lograba comprender completamente, pero que me llenaba de tal miedo que desperté gritando. La señora Ellison simplemente me miró y dijo, entonces, tú también los has visto. Que Dios nos ayude a todos. Para 1849, la que alguna vez fue próspera plantación Ellison estaba hecha trizas. Muchos de los esclavos fueron vendidos para pagar deudas, ya que la cosecha de algodón había fallado 2 años consecutivos. Los sirvientes restantes susurraban que la tierra estaba maldita, que nada crecería hasta que los Ellison se fueran. Y aún así, inexorablemente, el tiempo avanzaba, acercando cada vez más el cumpleaños de 16 años de Josephine. Josephine tenía 12 años cuando Margaret desapareció, 14 cuando Catherine la siguió. Ahora, a medida que se acercaba abril de 1849, era una joven solemne que rara vez sonreía y nunca salía más allá de los confines de la casa. A diferencia de sus hermanas, parecía anticipar su destino con una especie de resignación sombría. Josephine vino a verme anoche, escribió Miss Porter en febrero de 1849. Me pidió que sacara a Sarah antes de que llegara abril. No se detendrán conmigo, dijo, también se llevarán a Sarah cuando llegue su momento. Pero puedes salvarla, Miss Porter. Llévala al norte. Cambia su nombre. Nunca hables de los Ellison de nuevo. Cuando le pregunté quiénes eran, me miró como si fuera tonta y dijo, las mujeres de blanco, por supuesto. Las que estuvieron aquí antes que nosotras, las que desplazamos. Prometí que lo consideraría, aunque en realidad no creo que el señor Ellison permita que su hija más joven salga de su vista, y mucho menos que esté bajo mi único cuidado. A medida que se acercaba abril, los preparativos de Josiah Ellison adquirieron una cualidad casi maníaca. Despidió a los sirvientes restantes, reacio a confiar en alguien fuera de la familia. Aseguró todas las entradas de la casa, salvo una, que vigilaba él mismo. Con un rifle en mano, consultó con ingenieros sobre la posibilidad de construir una cámara subterránea donde Josephine pudiera estar a salvo, pero para entonces sus fondos estaban demasiado agotados como para emprender tal proyecto. Elizabeth, en un raro momento de lucidez, sugirió que dejaran la plantación por completo. Nos iremos al norte, propuso una noche de marzo en la mesa del comedor. Cambiaremos nuestros nombres, comenzaremos de nuevo donde esta sombra no pueda seguirnos. Pero Josiah se negó. Esta es nuestra casa, insistió. La construí desde cero. No me echarán, sea lo que sea esto. Nos mantendremos firmes. Romperemos esta maldición. A medida que se acercaba el día fatídico, Josephine se volvió cada vez más retraída. Pasaba horas mirando por las ventanas enrejadas, su expresión inescrutable. A veces se la oía tararear una extraña melodía tonal que ponía los pelos de punta. En la víspera de su cumpleaños, el 22 de abril de 1849, Josephine pidió hablar a solas con su padre. Lo que ocurrió durante esa conversación nunca se registró, pero
después, Josiah salió de su habitación luciendo alterado. Llamó al poco personal que quedaba y les ordenó preparar el carruaje. La familia partiría al amanecer, declaró, dirigiéndose a Mobile y luego tomando un barco hacia Boston, donde vivía su hermano. Fue la primera señal de esperanza en esa casa durante muchos meses. Miss Porter ayudó a Elizabeth a empacar algunos artículos esenciales mientras Josiah aseguraba las pertenencias valiosas que quedaban. La pequeña Sarah, ahora de 5 años, fue informada de que se irían a una aventura y aplaudió encantada. Demasiado joven para entender la desesperación que impulsaba su huida. Trabajaron durante toda la noche, planeando partir antes del amanecer. Josephine estaba tranquila, casi serena, mientras ayudaba a su madre a seleccionar qué recuerdos llevar. Solo lo que necesitamos, les recordó. Podemos comprar cosas nuevas en Boston. Cuando el primer destello de luz apareció en el horizonte, la familia se reunió en el vestíbulo de entrada, las maletas empaquetadas, lista para dejar atrás la casa que se había convertido en su prisión. Josiah contó las cabezas. Elizabeth, Josephine, Sarah, Miss Porter, todos presentes. ¿Dónde está Thomas?, preguntó, dándose cuenta de que su hijo estaba desaparecido. Thomas, ahora de 21 años, había sido encargado de preparar los caballos. Debería haber regresado ya. Josiah abrió la puerta principal, la única que no había sido asegurada, y salió al porche, llamando el nombre de su hijo. No hubo respuesta. El carruaje estaba listo, pero no había señales de Thomas ni de caballos que deberían haber estado enganchados a él. Quédense aquí, dijo Josiah a las mujeres. Cierren la puerta detrás de mí, yo lo encontraré. Mientras Josiah desaparecía en la penumbra antes del amanecer, Miss Porter aseguró la puerta como le había indicado. Las 4 mujeres se apiñaron en el vestíbulo de entrada, escuchando el silencio que parecía presionar sobre ellas desde todos los lados. Él viene por mí, susurró Josephine, con una voz extrañamente calmada. Puedo escucharlo llamando. Elizabeth abrazó a Sarah contra su pecho, murmurando oraciones en voz baja. Miss Porter intentó tranquilizarlas, sugiriendo que Thomas simplemente había tenido problemas con uno de los caballos, que Josiah volvería pronto y se irían de camino. Pero a medida que los minutos se alargaban en 1 hora y la hora en 2, su miedo creció. Afuera, el sol ya había salido, proyectando largas sombras a través de las grietas de las ventanas tapadas. Fue Sarah quien notó primero el zumbido, un sonido bajo y melódico que venía de todas partes y de ninguna parte a la vez. Josephine levantó la cabeza, escuchando atentamente, luego sonrió. Una sonrisa terrible de conocimiento que transformó su joven rostro en algo antiguo y ajeno. Están aquí, dijo simplemente, y luego, antes de que alguien pudiera detenerla, caminó hacia la puerta principal, levantó la barra y salió afuera. Miss Porter saltó tras ella, sujetándola por la muñeca, pero Josephine se volvió hacia ella con una mirada de paz y certeza tal que el agarre de la institutriz vaciló. Está bien, dijo Josephine, así debe ser. Cuida de Sarah, recuerda tu promesa. Y con eso, se liberó y caminó por los escalones del porche, su vestido blanco brillando al sol de la mañana. Elizabeth gritó, corriendo hacia la puerta, pero algo la detuvo en el umbral. Una barrera invisible contra la que golpeó con los puños, gritando el nombre de su hija. Miss Porter, al no sentir la misma resistencia, intentó seguir a Josephine, pero se detuvo al ver lo que vio. A través del césped crecido, de pie en un semicírculo, estaban 7 mujeres de blanco. Sus rostros eran indistintos, sus formas temblaban como el resplandor del calor en un día de verano. Entre ellas, Miss Porter juraría más tarde, estaban Margaret y Catherine, con expresiones serenas, sus manos extendidas hacia su hermano. Josephine caminó hacia ellas sin dudar. Cuando las alcanzó, las mujeres se apartaron, revelando el tocón del viejo roble, que ahora, de manera imposible, brotaba de nuevo, un delgado retoño que surgía de la madera carbonizada. Josephine se arrodilló ante él, colocando sus manos sobre los brotes verdes recién nacidos, y luego, entre un latido y otro, todas las 8 mujeres desaparecieron. El césped estaba vacío, salvo por el retoño, ahora crecido hasta convertirse en un árbol joven en cuestión de segundos, sus ramas extendiéndose hacia el cielo. De Josiah y Thomas Ellison no se encontró rastro. La propiedad, ahora abandonada, cayó en un mayor deterioro. Elizabeth, destrozada por la pérdida de casi toda su familia en el lapso de 4 años, tomó a Sarah y a Miss Porter y huyó a la casa de su familia en Virginia. Nunca volvió a hablar de los Ellison, y cuando se le preguntaba, solo decía que su esposo y sus hijos mayores habían muerto de fiebre. Sarah Ellison creció como Sarah Montgomery, criada por sus abuelos maternos como si fuera su propia hija. Elizabeth murió en 1855, sin haberse recuperado
recuperado nunca del trauma de esos últimos días en Alabama. Miss Porter permaneció con la familia Montgomery como la institutriz de Sarah hasta que la niña creció. En 1860, mientras las nubes de guerra se acumulaban sobre la nación dividida, compiló sus diarios y los fragmentos de la historia de los Ellison que había reunido, sellándolos en una caja de cedro con instrucciones de que no se abriera hasta después de su muerte. Esa caja permaneció intacta hasta 1902, cuando fue descubierta durante renovaciones de la vieja casa Montgomery en Richmond. Para entonces, tanto Miss Porter como Sarah Montgomery ya habían muerto. Sarah había sucumbido a la tuberculosis en 1870, a la edad de 26 años. Los diarios podrían haber sido desestimados como los delirios de una mente perturbada si no fuera por un inquietante detalle. Sarah había muerto en su cumpleaños, el 7 de julio, el día que cumplió 26 años, no 16, como sus hermanas, pero aún así su cumpleaños. Y según las notas del médico que la atendió, en sus últimos momentos, ella miró hacia la ventana y sonrió, diciendo claramente, han venido por mí al fin. Mis hermanas han esperado tanto tiempo. Pero ¿qué pasa con la plantación Ellison en sí? Después de la guerra, la tierra fue dividida y vendida a antiguos esclavos e inversores del norte. La casa, o lo que quedaba de ella, fue destruida en 1867. Solo el roble quedó en pie, ahora crecido hasta un tamaño impresionante a pesar de su traumático comienzo. La leyenda local sostenía que en ciertas noches, particularmente en primavera y verano, cuando nacieron las hijas de Ellison, el árbol estaría rodeado por luces parpadeantes como las linternas llevadas por manos invisibles. Aquellos valientes o tontos que se acercaban informaban de haber escuchado voces de mujeres cantando una melodía desconocida y sentir una profunda sensación de paz mezclada con melancolía. En 1897, un historiador de la Universidad de Alabama se interesó por la historia de los Ellison al encontrar referencias a las desapariciones en antiguos archivos de periódicos. El Dr. William Harcourt pasó varios meses investigando el caso, entrevistando a residentes ancianos del área que podrían haber tenido conexiones con la familia o la plantación. Lo que descubrió sugirió un misterio más profundo y antiguo. La tierra donde Josiah Ellison había construido su plantación había sido, de hecho, un cementerio, no para las tribus locales, como sugerían los rumores de los esclavos, sino para una secta religiosa oscura que se había establecido brevemente en la zona a finales de 1700 antes de desaparecer en circunstancias misteriosas. Estos colonos, principalmente mujeres, practicaban una forma de culto que combinaba elementos del cristianismo con antiguas tradiciones paganas. Habían sido dirigidas por una mujer llamada Madre Abigail, quien afirmaba recibir visiones de las mujeres más allá del velo. Según los pocos registros que sobrevivieron, la secta había sido acusada de practicar brujería después de que varios jóvenes de asentamientos cercanos desaparecieran tras ser vistos en su compañía. Una turba descendió sobre su complejo en la primavera de 1798, con la intención de expulsarlas o peor. Encontraron los edificios vacíos, las mujeres se habían ido sin dejar rastro. Lo único que quedaba vivo era un enorme roble en el centro de su asentamiento, adornado con símbolos extraños tallados en su corteza. Los lugareños intentaron talar el árbol, pero cada hacha que lo golpeaba se rompía al impacto. Finalmente, se dieron por vencidos, declarando el lugar maldito y evitándolo durante décadas hasta que Josiah Ellison, recién llegado de Virginia e ignorante de la historia local, compró la tierra para su plantación. La investigación del Dr. Harcourt tomó un giro personal cuando descubrió que su propia bisabuela había sido miembro de la secta de Madre Abigail. Entre los papeles familiares, encontró una carta escrita por ella justo antes de la desaparición del grupo. Vamos a unirnos a aquellos que vinieron antes, más allá del velo donde el tiempo fluye de manera diferente. El árbol es nuestro ancla y nuestra puerta de entrada. A través de él regresaremos cuando sea necesario para reclamar lo que es nuestro y para dar la bienvenida a nuestras hijas dispersas en casa. Nos conocerán por el llamado en su sangre, por los sueños que vienen a medida que se acerca su año 16. Nadie puede detener lo que ya se ha puesto en movimiento. Somos pacientes, podemos esperar. El Dr. Harcourt publicó sus hallazgos en una pequeña revista académica en 1899, sugiriendo que las desapariciones de Ellison podrían estar conectadas con esta historia anterior. Sus teorías fueron desestimadas por sus colegas como disparates fantasiosos,
y se le instó a centrarse en investigaciones históricas más reputables. Descorazonado, pero no desanimado, Harcourt hizo una última visita a la propiedad de Gison en el verano de 1900. Para entonces, la tierra se había dividido en granjas más pequeñas, pero el roble aún permanecía en pie, ahora enorme, con sus ramas extendiéndose ampliamente sobre lo que una vez fue el centro de la plantación. Harcourt montó su campamento bajo el árbol, con la intención de pasar la noche allí y registrar cualquier ocurrencia inusual. Nunca más se le vio. Su equipo fue encontrado a la mañana siguiente, incluyendo su diario, que contenía una última entrada. Medianoche, ha comenzado el zumbido, justo como lo describieron los lugareños. Tiene una cualidad que desafía la descripción. No es música, no es lenguaje, sino algo intermedio. El aire alrededor del árbol parece brillar, como si la frontera entre este mundo y otro se hubiera vuelto delgada. Puedo distinguir figuras moviéndose entre las ramas, mujeres de blanco con rostros, tanto jóvenes como extrañamente antiguas. Me están mirando. ¿Saben por qué he venido? Una de ellas, podría ser la madre Abigail misma, me está haciendo señas. Debería tener miedo, pero en cambio solo siento curiosidad y una extraña sensación de regreso a casa, como si me esperaran. Voy a acercarme a ellas. Dios perdóname si esto es locura, pero debo conocer la verdad. El roble todavía está en pie hoy, ahora protegido como un hito histórico, aunque pocos recuerdan la verdadera historia detrás de su preservación. Los niños locales se retan entre sí a pasar la noche bajo sus ramas, pero ninguno ha desaparecido, al menos no que alguien admita. Pero todavía se susurran historias de mujeres de blanco vistas caminando por los campos en noches iluminadas por la luna, de un extraño zumbido que surge del suelo alrededor de las enormes raíces del roble, de sueños que llegan a las jóvenes que se acercan a su año 16, sueños de mujeres llamándolas a casa, y de vez en cuando, muy de vez en cuando, una niña desaparece, generalmente una que no tiene conexión con la zona, tal vez visitando a familiares o simplemente de paso. Las búsquedas no encuentran nada, los casos eventualmente se enfrían y la vida sigue, excepto para aquellos que conocen la historia, que reconocen el patrón, que entienden que algunos anhelos trascienden el tiempo y las fronteras físicas, que saben que en algún lugar más allá de un velo, no podemos percibir que las mujeres de blanco todavía están esperando, todavía observando, todavía llamando a sus hijas a casa. Algunos dicen que si te paras debajo del roble a medianoche en el aniversario de la desaparición de Margaret Ellison, el 15 de julio, puedes escuchar las voces de las 4 mujeres Ellison cantando juntas en perfecta armonía. Su canción es hermosa y terrible, una promesa y una advertencia entrelazadas. Parecen decir, estamos esperando, siempre hemos estado esperando, y cuando llegue tu momento, también estaremos esperando por ti. El legado macabro de la familia Ellison perdura. Una historia susurrada que pasa de generación en generación. Una advertencia para aquellos que construirían sus fortunas sobre tierra que no los recibe. Un recordatorio de que algunos misterios nunca deben ser resueltos, solo presenciados desde una distancia segura, reconocidos con respeto y un poco de miedo. En cuanto al roble, sigue creciendo, sus raíces alcanzando profundamente la tierra, nutridas por secretos. Según el último censo, su tronco ahora mide más de 30 pies de circunferencia, lo que lo convierte en uno de los robles más grandes y antiguos de Alabama. Aunque los expertos están desconcertados por esto, ya que los registros históricos sugieren que no podría tener más de 150 años. Pero, el tiempo no se mueve de manera diferente para algunas cosas, ¿verdad? Especialmente para aquellos con paciencia, con propósito, con un hambre interminable que solo algunas almas específicas pueden satisfacer. Duerme bien esta noche, queridos espectadores. Y si escuchas zumbidos en tus sueños, si ves mujeres de blanco llamando desde las sombras, tal vez sea mejor no seguirlas. Algunas invitaciones una vez aceptadas nunca pueden ser revocadas. Esta ha sido la espantosa crónica. Hasta la próxima, recuerda que el pasado nunca está realmente perdido. Simplemente espera su momento para regresar. En los años posteriores a la desaparición del Dr. Harcourt, el interés por el caso Ellison se desvaneció. La comunidad académica, avergonzada por lo que consideraban los delirios de un colega que alguna vez fue respetado, retiró discretamente su trabajo de circulación. Los agricultores locales que trabajaban en las tierras subdivididas de la plantación evitaban hablar de los extraños sucesos que a veces ocurrían cerca del roble, temiendo que afectara el valor de sus propiedades. Pero en 1927, la historia resurgió cuando una joven llamada Eleanor Pritchard, estudiante
estudiante en el Alabama Women's College, eligió las desapariciones de Ellison como tema de su tesis en folclore estadounidense. A diferencia de sus predecesores, Eleanor abordó el caso no como un misterio histórico que debía resolverse, sino como una narrativa folclórica en evolución que revelaba las ansiedades y creencias de la región. La investigación de Eleanor la llevó más allá de los secos relatos de los periódicos y los registros de propiedad. Buscó a los descendientes de aquellos que habían conocido a los Ellison, recogiendo historias orales que nunca se habían escrito. Lo que emergió fue una imagen más matizada de la familia y las circunstancias que rodearon su tragedia. Josiah Ellison, al parecer, no solo había encontrado la tierra para su plantación. Según la nieta de su antiguo supervisor, Josiah había ganado la propiedad en un juego de cartas a un hombre desesperado por deshacerse de ella. El hombre, cuyo nombre se había perdido con el tiempo, había advertido a Josiah que la tierra estaba maldita, que nadie que viviera allí prosperaba por mucho tiempo. Josiah, enrojecido por la arrogancia de la juventud y la ambición, se había reído de la advertencia. Lo más inquietante fueron las historias que Eleanor recopiló sobre Elizabeth Montgomery Ellison. Lejos de ser la delicada campana del sur retratada en relatos anteriores, al parecer Elizabeth había sido conocida en su juventud por su interés en lo oculto. Su familia tenía conexiones con Nueva Orleans, y ella había pasado varias temporadas allí antes de su matrimonio, según se dice, estudiando con practicantes de vudú y otras tradiciones místicas. La revelación más asombrosa vino de Bessie Johnson, una vez esclava en la plantación Ellison, quien, a los 98 años, era una de las pocas personas que aún vivían y que había sido testigo de los eventos de primera mano. Según Bessie, Elizabeth no había sido una víctima inocente de la tragedia que asoló a su familia. La señorita Elizabeth sabía lo que era esa tierra, le dijo Bessie a Eleanor en una entrevista grabada de 1927. Ella sabía lo que vivía en ese roble. Pensó que podría controlarlo, hacer algún tipo de trato con él. La escuchaba algunas veces tarde en la noche hablando con algo que no estaba allí, o que no estaba allí para el resto de nosotros para ver de todos modos. Ella salía a ese árbol con ofrendas, mechones de cabello de sus hijos, pequeñas gotas de su sangre tomadas mientras dormían. Decía que los estaba protegiendo, marcándolos como suyos para que las mujeres del árbol no se los llevaran. Pero no se puede negociar con espíritus así. Ellos toman lo que quieren cuando quieren. Cuando Eleanor preguntó por qué el extraño comportamiento de Elizabeth no había sido reportado, Bessie se rió amargamente. ¿Quién iba a creer a una esclava sobre una señora de plantación? Y además, el señor Josiah no quería verlo. Ese hombre podía cegarse a todo lo que pudiera interferir con su precioso algodón y su preciosa reputación. Cuando empezó a entender lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. El trato ya se había hecho, y el precio se estaba cobrando. La tesis de Eleanor, completada en 1928, presentó la historia de los Ellison como una compleja intersección de hechos históricos, creencias sobrenaturales y la dinámica social del sur antebellum. Sugería que las desapariciones, fuera cual fuera su causa real, habían sido interpretadas a través del lente de las creencias populares existentes sobre la tierra y sus anteriores habitantes, creando una narrativa que servía tanto como advertencia como explicación para los eventos que desafiaban el entendimiento racional. La tesis le valió a Eleanor altas calificaciones y la atención de folcloristas más allá de Alabama, pero también atrajo la atención no deseada de otro tipo. Poco después de su graduación, mientras visitaba el roble por una última ronda de fotografías, Eleanor Pritchard desapareció. Su cámara y cuaderno fueron encontrados en la base del árbol, pero de Eleanor misma no se encontró rastro alguno. La búsqueda de Eleanor trajo nueva atención al caso Ellison y a la historia de las desapariciones asociadas con la propiedad. Las autoridades, avergonzadas por su incapacidad para explicar otra desaparición, sugirieron que Eleanor había fingido su propia desaparición para añadir misticismo a su investigación, tal vez planeando escribir un libro sensacional sobre el tema. Sus padres y profesores negaron rotundamente esta posibilidad, señalando las serias ambiciones académicas de Eleanor y la beca para estudiar en Oxford que había sido programada para comenzar el mes siguiente. La desaparición se convirtió en una breve historia nacional en las noticias, con los periódicos más sensacionalistas sugiriendo desde asesinato hasta posible involucramiento en un culto voluntario. Cuando no se encontró cuerpo ni otra evidencia después de 6 meses de búsqueda, el caso fue oficialmente clasificado como no resuelto y gradualmente se
se desvaneció de la conciencia pública. Pero la tesis de Eleyanar y la atención que su desaparición trajo al caso Ellison tuvo un efecto duradero. El Roble y los 5 acres circundantes fueron designados como un sitio histórico en 1930, protegidos del desarrollo o destrucción. La razón oficial dada fue la impresionante edad y tamaño del árbol, pero los lugareños entendieron la verdadera motivación. Nadie quería arriesgarse a perturbar lo que fuera que habitara allí. A través de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, la historia de los Ellison permaneció como una leyenda local, ocasionalmente resucitada cuando un joven desaparecía en la zona, pero nunca ganando atención más amplia. El roble siguió creciendo. Sus enormes ramas ahora se extendían sobre casi medio acre, creando un espacio tipo catedral debajo que permanecía perpetuamente sombreado incluso en los días más brillantes de verano. En 1965, un desarrollador compró la tierra adyacente a la parcela protegida del roble, planeando construir un conjunto de casas para clase media. A pesar de las advertencias de los lugareños, los trabajos comenzaron en la primavera de ese año. Casi de inmediato, surgieron problemas. El equipo falló inexplicablemente. Los trabajadores informaron sentirse observados, escuchar susurros en el crujir de las hojas del roble. Varios hombres renunciaron después de experimentar pesadillas vívidas sobre mujeres de blanco llamándolos por su nombre. El desarrollador, Howard Daniels, desestimó estas preocupaciones como tonterías supersticiosas. Para demostrar que no había nada que temer, organizó una puesta en escena publicitaria, anunciando que pasaría la noche solo bajo el roble el 15 de julio, el aniversario de la desaparición de Margaret Ellison, y transmitiría la experiencia en vivo por radio local. En la noche designada, Daniels llegó con un equipo de radio que instaló su equipo a lo que consideraban una distancia segura, aproximadamente a 50 yardas del árbol. Daniels, equipado con un micrófono portátil y un saco de dormir, se acomodó en la base del enorme tronco, con la espalda apoyada contra la corteza retorcida. La transmisión comenzó a las 10 de la noche con Daniels bromeando sobre historias de fantasmas y el poder de la sugestión. No hay nada aquí excepto un impresionante árbol viejo y muchas imaginaciones sobreactivas, les dijo a sus oyentes. Las desapariciones de Ellison, si es que realmente ocurrieron, probablemente tuvieron explicaciones perfectamente racionales. Las mujeres jóvenes se escapaban todo el tiempo, especialmente del entorno restrictivo del sur Antebellum. En cuanto al Dr. Harcourt y esa chica universitaria, Eleyanar, bueno, la historia está llena de oportunistas que vieron una oportunidad para desaparecer y empezar de nuevo. A medida que se acercaba la medianoche, el tono de Daniel se volvió más sombrío. Está anormalmente silencioso aquí, admitió alrededor de las 11:30. No hay grillos, no hay aves nocturnas, y el aire se siente extraño, pesado de alguna manera, pero eso es solo la humedad de verano y la acústica natural creada por este enorme dosel sobre mí. A las 11:45, la transmisión fue interrumpida por ráfagas de estática. Cuando la voz de Daniels regresó, se notaba tensa. Hay algo moviéndose en las ramas arriba de mí, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Me dicen que no hay animales anidando en este árbol, pero definitivamente puedo escuchar. Bueno, suena casi como pasos moviéndose por ahí arriba. Y hay un zumbido, muy débil, pero constante. Probablemente solo sea el viento. Aunque, debo decir, el aire está perfectamente tranquilo aquí abajo. A las 11:55, Daniels pidió que el equipo de radio apagara su foco, que había estado dirigido hacia él durante toda la transmisión. La luz está creando sombras extrañas, explicó. Sigo pensando que veo figuras moviéndose en el borde del área iluminada. Es distrayente. Prefiero sentarme en la oscuridad por estos últimos minutos. El equipo cumplió, aunque se estaban preocupando cada vez más por el comportamiento de Daniels. En la oscuridad, su voz se volvió más suave, más contemplativa. Sabes, hay algo pacífico en este lugar una vez que te acostumbras. Casi puedo entender por qué alguien querría quedarse aquí. Se siente fuera del tiempo de alguna manera, separado del ruido y el caos del mundo moderno. A las 12 en punto, según el registro de la estación de radio, Daniels jadeó. El micrófono captó lo que sonaba como movimiento, un crujir de tela, y luego la voz de Daniels extrañamente distante. Están aquí, Dios mío, son hermosas. No hay nada que temer. Solo están esperando, siempre esperando. Se oyó un sonido como un suspiro y luego silencio. El equipo de radio, alarmado, encendió nuevamente el foco y corrió hacia el árbol. Daniels había desaparecido. Su saco de dormir permanecía, sin cerrar y vacío. El micrófono portátil yacía en el suelo, todavía transmitiendo el sonido del viento a través de las hojas del roble. La transmisión, que había sido grabada, se convirtió en una de las piezas de audio más solicitadas
únicas en la historia de la estación. El análisis por parte de expertos en audio reveló que no había evidencia de manipulación ni de puesta en escena. Lo que había sucedido con Howard Daniels bajo el roble esa noche había sucedido exactamente como lo habían escuchado los oyentes. El cuerpo de Daniels nunca fue encontrado. El proyecto de desarrollo fue abandonado. La tierra fue finalmente donada al Estado como una extensión del sitio histórico. El área protegida por los robles ahora abarcaba 15 acres, con una cerca y señales de advertencia que mantenían a los curiosos a una distancia segura, pero las señales y la cerca hacían poco para disuadir a todos. A lo largo de las décadas, el roble se convirtió en algo así como un lugar de peregrinaje para aquellos atraídos por lo inexplicable. Investigadores paranormales, adolescentes en busca de emociones, familias en duelo esperando alguna conexión con seres queridos perdidos. Todos llegaban para pararse debajo de esas ramas extendidas, escuchar el zumbido, observar a las mujeres de blanco. No todos los que llegaron se fueron nuevamente, aunque las desapariciones fueron lo suficientemente esporádicas y se distribuyeron durante suficientes años como para que no surgiera un patrón claro para los observadores externos. Un estudiante universitario en 1972, un investigador paranormal en 1984, una joven madre en 1991, un maestro retirado de historia en 2003. Todos desaparecieron sin dejar rastro. Todos fueron vistos por última vez cerca del roble. Las autoridades locales, cansadas de casos irresolubles y reacias a reconocer el patrón por miedo a alentar a más visitantes imprudentes, tendían a clasificar estas desapariciones como voluntarias. Personas que habían elegido alejarse de sus vidas por razones propias, utilizando la reputación del árbol como una excusa conveniente. Tal vez tenían razón. Tal vez había explicaciones perfectamente racionales para cada desaparición. Explicaciones que no tenían nada que ver con mujeres de blanco o tratos hechos con fuerzas más allá del entendimiento humano. Tal vez la historia de los Ellison no era más que una trágica serie de coincidencias adornadas con el tiempo hasta convertirse en algo sobrenatural. Pero si es así, ¿cómo explicar los sueños que aún vienen a las jóvenes de la zona a medida que se acercan a sus 16 años? Sueños de mujeres llamándolas por su nombre, invitándolas hacia un enorme roble donde esperan la seguridad y la pertenencia. Sueños tan vívidos, tan poderosos, que se sabe que los padres de 3 condados han enviado a sus hijas a parientes en otros estados hasta que pase el peligroso cumpleaños. ¿Cómo explicar el hecho de que el roble, a pesar de múltiples exámenes por arboristas y botánicos, desafía todas las leyes naturales de crecimiento y envejecimiento? Sus anillos, visibles en las muestras del tronco, sugieren una edad de apenas 150 años, coincidiendo exactamente con el tiempo desde que Josephine Ellison se arrodilló frente al tocón carbonizado y desapareció. Sin embargo, su tamaño indica un árbol que debería tener al menos 500 años. Y uno de los objetos que se encuentra ocasionalmente en su base, una zapatilla de satén blanco con un botón de perla, perfectamente preservada a pesar del paso del tiempo. Un relicario de plata que contiene un retrato en miniatura de una joven de rostro solemne con cabello castaño. Un diario encuadernado en cuero con páginas en blanco, salvo por una sola línea escrita en la primera página con tinta desvaída. Nos están llamando a casa. Estos artefactos aparecen y desaparecen sin un patrón discernible. Los visitantes han informado de haberlos visto un momento y luego encontrarlos desaparecidos cuando miran de nuevo. Aquellos que han logrado tomar fotografías encuentran solo un borrón donde el objeto debería estar, como si existiera parcialmente en alguna otra realidad, imperfectamente traducido a la nuestra. En 2015, un equipo de un popular programa de investigación paranormal de televisión pasó 3 noches cerca del roble, equipado con la última tecnología para capturar evidencia de actividad sobrenatural. Su experiencia, transmitida como un episodio especial, incluyó caídas inexplicables de temperatura, grabaciones de audio de lo que parecía ser voces de mujeres cantando en un idioma indescifrable, y una secuencia de video que mostraba lo que parecían ser figuras humanas moviéndose entre las ramas, visibles solo a través de cámaras infrarrojas. El momento más impactante ocurrió en la tercera noche, cuando la única mujer del equipo, miembro, un escéptico experto técnico llamado Jordan, reportó sentir la necesidad de acercarse al árbol. Las cámaras la siguieron mientras caminaba hacia él, su expresión cambiando de desapego profesional a asombro. «Están hablando conmigo», susurró, su mano extendiéndose hacia el tronco. «Están diciendo que pertenezco con ellas, que siempre he pertenecido». Sus colegas, alarmados, la sujetaron físicamente para evitar que tocara el árbol. Más tarde, Jordan no recordaba
el incidente, aunque renunció al programa poco después, citando razones personales. Sus cuentas en redes sociales quedaron en silencio unos meses después y los intentos de los fans por localizarla no han tenido éxito. Los productores del programa, cuando se les preguntó sobre el paradero actual de Jordan, afirmaron haber perdido contacto con ella después de su renuncia. Su familia, cuando los reporteros se acercaron, se negó a hablar de ella o de los eventos ocurridos en el Roble, diciendo solo que Jordan encontró su camino y desea ser dejada en paz. Y así, el misterio Ellison persiste, ni completamente desacreditado ni comprobado de manera concluyente. Una historia sombría que perdura en los márgenes de la explicación racional. El Roble sigue en pie, sigue creciendo, sigue susurrando a aquellos con oídos para escuchar. Las mujeres de blanco todavía caminan por sus ramas en noches iluminadas por la luna, todavía tararean su extraña melodía, aún esperan dentro de la paciencia humana que su próxima hija regrese a casa, porque algunos secretos no pertenecen a la historia, sino a algo más antiguo, algo que existió antes de la memoria humana y continuará mucho después de que hayamos desaparecido. Algunos anhelos trascienden el tiempo y las fronteras físicas, perdurando a lo largo de los siglos, pacientes y persistentes. Y algunas historias, una vez comenzadas, no tienen un verdadero final, solo una continuación, un devenir, un lento e inevitable despliegue que podemos presenciar pero nunca comprender completamente. Así que, si te encuentras en el sur de Alabama y la curiosidad te atrae hacia un enorme roble que se erige solo en medio de acres protegidos, recuerda a las hijas de Ellison, recuerda a Eleanor Pritchard, recuerda a Howard Daniels, recuerda a todos aquellos que se acercaron a ese árbol buscando respuestas y se convirtieron en parte de la pregunta. Escucha el zumbido, mira a las mujeres de blanco y pregúntate a ti mismo, ¿estás seguro de que sabes quién te está llamando a casa? Esta ha sido la espantosa crónica. Hasta que nos volvamos a encontrar, recuerda que algunos misterios son mejores admirados desde la distancia y algunas llamadas es mejor dejarlas sin respuesta. En el suave resplandor de tu pantalla, en la comodidad de tu hogar, la historia de Ellison podría parecer simplemente un relato entretenido, una agradable distracción escalofriante. Pero en algún lugar de Alabama, bajo un roble imposiblemente antiguo que no debería existir, las mujeres de blanco siguen esperando. Tienen todo el tiempo del mundo.